Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy os traigo un vídeo concretamente de teoría económica y en este caso vamos a analizar la teoría keynesiana. Keynes publicó en 1936 su teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero, y con ella consiguió dar respuesta a la situación económica que había entonces de la Gran Depresión, desplazando por tanto a la ortodoxia neoclásica. Provocó entonces un cambio de paradigma, dando un enfoque a la economía agregado. Y esto provocó que Keynes sea conocido como el padre de la macroeconomía. Esto, sin embargo, no quiere decir que no existiese la macroeconomía previamente. Por lo tanto, vamos a analizar las principales características y aportaciones de Keynes en los mercados de trabajo, de bienes y de dinero. Comenzando por el mercado de trabajo, hay que tener en cuenta que Keynes no utiliza la oferta para analizar este mercado, como hacía la economía neoclásica, sino que en este caso utilizará la curva de demanda y realizará dos principales aportaciones, como son por un lado la existencia de la ilusión monetaria y por otro lado la existencia de rigideces de los salarios a la baja. Comenzamos por el tema de ilusión monetaria. Esto es un concepto muy habitual en muchísimas teorías económicas. Las teorías económicas parten principalmente de unos supuestos de partida que digamos que son la base de esa teoría económica. Y precisamente la ilusión monetaria aparece en muchas teorías económicas. En algunos supuestos pone que existe ilusión monetaria y en otros pone que no existe. En este caso, Keynes consideraba que sí que existía esta ilusión monetaria. Y esto implica que, en el caso de que exista un aumento de los salarios nominales, las personas tenderán a pensar erróneamente que ha aumentado su capacidad adquisitiva. Y esto se debe a que estamos hablando de salarios nominales. Es decir, Keynes realiza un análisis en términos nominales, lo cual se diferencia de los términos reales, es decir, el salario nominal no es lo mismo que el salario real. La diferencia, para que lo entendáis, es que los salarios nominales es básicamente el sueldo que te ingresan en el banco. Es decir, si tú trabajas y tienes un sueldo, por ejemplo, de 1.000 euros, esos 1.000 euros, esa cifra es tu salario nominal. Sin embargo, el salario real lo que determina es el poder de compra, es decir, cuántos bienes, qué bienes te puedes comprar con esos 1.000 euros. Por lo tanto, lo que determina tu capacidad de compra y poder adquisitivo no va a ser únicamente esa cifra y tu salario que viene incluido en el banco, sino que vas a tener que tener en cuenta el contexto económico. Es decir, si estamos en una situación económica en la que existe una inflación baja o un NGP bajo, siendo el NGP el nivel general de precios, en este caso los 1.000 euros que tú tienes van a servir para comprar muchas cosas. Sin embargo, si existe una inflación alta o un NGP alto, los 1.000 euros que tienes no van a dar para comprar realmente muchas cosas. Es debido a esto por lo que Keynes da mucha importancia a la ilusión monetaria. Por lo tanto, esta ilusión monetaria, como comentaba, implica que el aumento de los salarios nominales dará lugar a que las personas tiendan a pensar que existe un aumento de la capacidad adquisitiva, cuando sin embargo probablemente este aumento del salario nominal viene influenciado por un aumento del nivel general de precios, de este NGP. Por lo tanto, realmente tu capacidad adquisitiva no ha aumentado, sino que estás exactamente igual. E incluso si la inflación ha aumentado en mayor medida que tu salario nominal, en realidad incluso podrías haber perdido capacidad adquisitiva. Esto es muy importante porque puede provocar que las personas se confundan y tiendan a aumentar el consumo y por lo tanto el gasto. Esto dará lugar a una disminución de los ahorros que a veces no están bien calculados y luego da lugar a situaciones económicas desfavorables. Otra característica del mercado de trabajo para Keynes es que defiende la existencia de rigideces salariales a la baja. Os lo voy a demostrar mediante un análisis gráfico porque creo que ayuda bastante a entenderlo. Por lo tanto, partimos de un gráfico del mercado de bienes en el que tenemos el precio y la producción. Dibujamos con pendiente positiva la oferta agregada y con pendiente negativa la demanda agregada. Los autores clásicos y neoclásicos determinaban que el desempleo venía del mercado de trabajo, pero Keynes determina que el origen está en el mercado de bienes. Y esto es así porque considera que el desempleo es una causa de la insuficiencia de demanda agregada. La intersección entre oferta y demanda nos da un punto de equilibrio que nos da lugar a una producción I sub 0. Por otro lado, dibujamos la gráfica del mercado de trabajo con el salario y el nivel de empleo. Con pendiente positiva dibujamos la oferta de trabajo y con pendiente negativa la demanda de trabajo. La intersección entre oferta y demanda será el punto de equilibrio que nos marcará un salario inicial W sub 0. Como os comentaba anteriormente, en el caso de que exista una insuficiencia de la demanda agregada, es decir, que ésta disminuya y por lo tanto se desplace hasta la izquierda, veremos cómo tendrá lugar una disminución de la producción.
De esta forma tenemos un nuevo punto de equilibrio en la intersección de la oferta y la nueva demanda y nos da lugar a I sub 1. Como veis, hemos pasado de I sub 0 a I sub 1 teniendo una menor cantidad de producción. La disminución de la producción hará que el empresario se vea obligado a reajustar su plantilla y esto lo hará mediante despidos. No lo hará mediante una disminución de los salarios, puesto que lo que Keynes determina es que existen rigideces de salarios a la baja. Esto implica que será muy difícil y complicado disminuir los salarios. Por lo tanto, como el empresario no podrá disminuir estos salarios, lo que hará será acabar despidiendo a ciertos trabajadores. Por lo tanto, vemos un desplazamiento de la demanda de trabajo hacia la izquierda, puesto que disminuye, pero en este caso el punto de equilibrio no vendrá dado en la intersección entre la oferta y la nueva demanda de trabajo, porque como os he dicho, existen rigideces salariales a la baja, por lo tanto, el empresario no puede bajar el salario y se mantendrá en el nivel W sub 0 que era el salario inicial. De esta forma observamos el desempleo que tiene lugar, que es el área que os dibujo en verde, y hay que tener en cuenta la diferencia que tiene Keynes respecto a los autores clásicos. Los autores clásicos defendían que únicamente existía desempleo voluntario, y en este caso Keynes es capaz de demostrar cómo existe desempleo involuntario a causa de esta insuficiencia de demanda agregada. Para solucionar el problema del desempleo, Keynes propone políticas de demanda expansivas, puesto que esto podría aumentar la producción y de esta forma que las empresas se vean obligadas a aumentar la contratación de trabajadores. En el mercado de bienes, Keynes realiza 3 aportaciones fundamentales relacionadas con el consumo, con la inversión y con el gasto. Estamos teniendo en cuenta una economía cerrada, por eso la demanda agregada contiene estas 3 características de consumo, inversión y gasto. Otros desarrollos posteriores que tienen en cuenta una economía abierta incluirán también las exportaciones y las importaciones. En lo que respecta al consumo, según Keynes, el aumento de la renta provocará un aumento del consumo, pero en menor proporción. Esta es una de las razones por las que Keynes explica el posible desempleo y también un exceso de oferta que daría lugar a subconsumo. Mediante este exceso de oferta, Keynes deja claro que rechaza la ley de Say, una ley que determina que toda oferta crea su propia demanda. La solución que propone para esto es el intervencionismo del gobierno de forma que incentive y aumente el gasto público. Respecto a la inversión, Keynes determina que ésta depende negativamente del tipo de interés, es decir, si el tipo de interés aumenta, la inversión disminuirá y si el tipo de interés baja, la inversión aumentará. Otra característica interesante de la inversión es que Keynes determina que está influida por variables exógenas que serán las expectativas de los empresarios, y a esto lo denomina animal spirits. Por lo tanto, las expectativas de la evolución económica afectarán a la demanda de capital, que estará relacionada también con el término de eficiencia marginal del capital. Como es lógico, en este caso, Keynes no defiende las políticas monetarias, puesto que cree que están muy influenciadas por estos animal spirits y por lo tanto son ciertamente inestables. En cuanto al gasto, Keynes lo considera como un componente autónomo, es decir, que vendrá dado por las autoridades. En cuanto al mercado de dinero, Keynes establece 3 motivos principales por los que se demanda dinero. Por un lado está el motivo transaccional, evidentemente. Por otro lado está el motivo precautorio, es decir, la solicitud de dinero de forma que se pueda atender a posibles gastos imprevistos a futuro por precaución. Y por otro lado, el motivo especulativo, que es para Keynes el más importante. Según este motivo se establece que un individuo demandará o bonos o dinero según las expectativas y según el tipo de interés. Por lo tanto, podemos ver la relación inversa entre dinero y bonos. Keynes considera que los individuos tienen un concepto relativamente fijo del nivel normal de un tipo de interés. Este nivel normal es lo que él llama tipo de interés crítico. Vamos a ver cómo el motivo de especulación afecta a la demanda de bonos o de dinero teniendo en cuenta el tipo de interés. Para ello tenemos por un lado los tipos de interés y en el otro eje la cantidad de dinero. Dibujaremos de forma vertical la oferta monetaria y con pendiente decreciente la demanda monetaria. Señalamos el tipo de interés crítico. Este será el tipo de interés concebido como normal por la población. De forma que si existe un tipo de interés de mercado superior a este tipo de interés crítico, entonces disminuirá la demanda de dinero a favor de la demanda de bonos, de forma que se puedan obtener plusvalías. En un caso contrario, si el tipo de interés de mercado es menor que el tipo de interés crítico, se obtendrían pérdidas futuras adquiriendo bonos hoy, pues su rendimiento descenderá en el tiempo, de forma que aumentará la demanda de dinero.
aquí encontraríamos lo que se llama preferencia por la liquidez, que implica la demanda de dinero para fines especulativos. Como veis, existe una relación inversa entre el tipo de interés y la demanda monetaria. Ante esto, Keynes considera que la política monetaria sí que podría ser en este caso efectiva, pero que hay que ser cuidadosos con ella, puesto que podríamos llegar a ciertos supuestos excepcionales en los que habría problemas, como es por ejemplo el caso de la trampa de la liquidez. Vamos a ver la trampa de la liquidez mediante un análisis gráfico. Por un lado tendremos los tipos de interés y por otro lado la cantidad de dinero. Dibujamos de forma vertical la oferta monetaria y la demanda monetaria, principalmente al inicio, tendrá una forma decreciente y llegará a un punto en el que se tornará completamente horizontal. Por lo tanto, la demanda monetaria tendrá forma de L. La trampa de la liquidez tiene lugar cuando los tipos de interés son muy bajos. Si esto ocurre, los agentes esperarán que a futuro aumenten estos tipos de interés. Por lo tanto, estarán menos dispuestos a invertir en bonos y más interesados en conseguir dinero. El problema es que a dicho tipo de interés la demanda monetaria tiende a infinito. Al tender a infinito es lo que hace que llegue a un punto en el que esta curva se torne totalmente horizontal. Por ello, la política monetaria es totalmente ineficaz, puesto que un aumento de la oferta monetaria, es decir, si desplazamos la oferta monetaria hacia la derecha, no variará el tipo de interés y por supuesto tampoco se aumentará la demanda agregada. Desde luego, la aportación de la teoría keynesiana ha sido muy útil para desarrollos posteriores y ha influenciado a muchos otros economistas, como fueron por ejemplo los post-keynesianos, los neo-keynesianos de desequilibrio, dio lugar también a la crítica monetarista y a otros desarrollos y modelos bastante importantes como el modelo ISLM o la curva de Phillips, que se siguen utilizando en la actualidad y que tienen gran relevancia a nivel de evidencia empírica y de contrastación con la realidad, especialmente la curva de Phillips. Todo lo que os he comentado son las características principales, las más destacables y que más se diferencian de la economía neoclásica que había hasta la publicación de la obra de Keynes, pero evidentemente son aportaciones bastante importantes, muy diferentes y que requieren un análisis más detallado. Por lo tanto, en el caso de que os interese la teoría keynesiana, os voy a dejar unos libros recomendados ahí abajo en la cajita de descripción por si os interesa. Y bueno, obviamente yo recomiendo bastante, en el caso de que os interese, que estudiéis un poco más en profundidad sobre todo los análisis gráficos, porque como Keynes es el padre de la macroeconomía, obviamente su teoría económica tiene multitud de gráficas que te pueden ayudar mucho a entender la interrelación entre todas las características que he comentado. Por otro lado, también tiene un análisis matemático que no sé si os interesará, pero que yo recomiendo que lo veáis sobre todo para el mercado de bienes, especialmente para analizar los términos de consumo, inversión y gasto, aunque sea eso únicamente en economía cerrada, sin tener en cuenta la exportación y la importación, porque ayuda mucho a entender la relación que tienen para la demanda agregada, que al final es lo que realmente le importa a Keynes. Y eso es todo, espero que os haya servido y os haya sido útil. Si es así, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este. Y nos vemos en el siguiente vídeo.